Muy buenos días, estudiantes de nivel secundaria y preparatoria. El día de hoy comenzamos con una tercera clase, con un primer módulo de la materia de Derecho. Esta materia, si bien no se estudia en el nivel secundaria, sí se llega a ver en nivel preparatorio, específicamente en el área de ciencias sociales. Comencemos con el concepto, así es como se comienza con cualquier ciencia. La palabra derecho proviene del latín directum, que significa dirigir o encaminar. ¿Qué cosa? La conducta humana. En este camino, o por este medio, se crearon normas que castigaban o sancionaban para garantizar la convivencia correcta entre todos los individuos que vivían en la sociedad o en diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista doctrinario, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano en sociedad. Ese es el término fundamental que se usa en cualquier facultad de leyes. Y bueno, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano en sociedad. Si bien existen otro tipo de documentos, como lo puede ser las jurisprudencias o las doctrinas, el propio concepto del derecho hace alusión únicamente a las normas. Ya que tenemos el concepto del derecho, pasemos a otro concepto que es el concepto del deber. El deber es la obligación que toda persona tiene que cumplir para realizar un mandato. En pocas palabras, es el hacer o no hacer una determinada conducta, o de lo contrario se aplica una sanción. Existen deberes intrapersonales o deberes morales que conciernen únicamente a la conciencia del individuo que realiza la acción. Sin embargo, esto es más materia de ética y se analizará más adelante en los tipos de normas. Sin embargo, lo que nos concierne el día de hoy en la clase es el deber jurídico. Esta es la necesidad para aquellos a quienes va dirigido una norma del derecho positivo. El derecho positivo es aquel que se encuentra regulado mediante un ordenamiento jurídico y político en cualquier estado. De prestarle voluntario acatamiento, adaptando a ella nuestra conducta, puesto que nuestra conducta tiene que estar adaptada siempre a la norma del derecho positivo, en obediencia a un mandato que en caso de incumplimiento puede ser hecho efectivo mediante una coacción que va a aplicar el Estado. Entonces, en pocas palabras, el deber es un carácter obligatorio de nuestras exigencias morales o intrínsecas, como se mencionó anteriormente. Pero el deber jurídico es una presión que el Estado impone para el cumplimiento de una norma de carácter sancionador. Aquí es donde comenzamos a ver la primera diferencia que existe entre la moral y el derecho. Si bien por parte de la moral es una exigencia únicamente intrapersonal, por parte del derecho es una exigencia coercitiva, puesto que el Estado, si no la cumples, te obligará a cumplirla. Vamos al siguiente concepto, el cual es la norma. El derecho, esencialmente, depende de la norma, de la sanción que el Estado impone a los ciudadanos para que se conviva en una sociedad. Las normas se clasifican en 4 puntos distintos, los cuales se analizarán más adelante uno por uno, las cuales son normas morales, religiosas, sociales y jurídicas. Ahora, pasando a un concepto muy interesante en este primer módulo de derecho es las leyes naturales, o como se conoce en la doctrina filosófica del derecho, el derecho natural o el ius naturalismo jurídico. Las normas derivan de este derecho natural que tiene su origen en la naturaleza humana y no en la voluntad del legislador. Esto quiere decir que todos los seres humanos, por nuestra capacidad racional y nuestra facultad de empatizar con otros seres, hemos desarrollado un derecho natural que nos concierne a cada uno de nosotros. Y este derecho no puede estar subordinado o apegado a la voluntad de un legislador, sino a la propia naturaleza que todos los seres humanos tenemos por nuestra propia dignidad. Estas leyes naturales son el conjunto de normas que el hombre deduce de la intimidad de su propia conciencia cuando el hombre analiza mediante sus propias ideas que es un ser finito, necesita determinar ciertas normas que le propicien o le den la facultad para extender su vida, para defender su propiedad o incluso para sostener su integridad psicológica, física, etc. Estas normas son expresión de la justicia en un momento histórico determinado. Como bien sabemos, las normas han ido cambiando a lo largo del tiempo y las concepciones morales que se tenían acerca
de los límites que tienen que tener los ordenamientos políticos y jurídicos cambiaron. No es lo mismo un ordenamiento jurídico del Tercer Reich a uno de la actualidad, ¿no? Bien sabemos que en la Alemania nazi no se contemplaban, por ejemplo, ciertas normas de derecho natural, o como se le nombraron después de esa época, de derechos humanos, que ya son estos conceptos, estos deberes y esta protección inalienable, inherente al ser humano por el simple hecho de ser humano, que ya se encuentran positivizados, o sea, dentro de una norma jurídica. Ahora, ya que se dio una pequeña explicación de las leyes naturales, del derecho natural de todos los seres humanos, vamos con los tipos de normas. Como se mencionó anteriormente, existen 4 tipos de normas. Estas son las normas morales, religiosas, sociales y jurídicas. Comenzamos con las normas morales. Son reglas de conducta que provienen de nuestro interior sobre el bien y el mal. Por lo tanto, solo la conciencia nos exige su cumplimiento. En las normas morales pueden intervenir filosofías personales o religiones. La norma religiosa y la moral siempre están muy unidas. No existe ninguna coercibilidad o coactividad por parte de un tercer ente, que es el Estado en el caso de las normas jurídicas, sino que simplemente son normas de conducta que nacen de nuestra conciencia, de nuestra concepción del mundo, de lo que nosotros entendemos como correcto e incorrecto, que esencialmente puede emanar de una cultura o de una religión. Luego van las normas religiosas, que están apegadas a las morales. Son dogmas que recibimos en el estudio de la práctica de creencias divinas, y su observancia o desobediencia puede ser premiada o reclamada por un ente divino o por un ser divino. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que en el caso de las normas religiosas, a quien podemos determinar como supremo juez o como quien va a dictar a quien hizo o no hizo lo correcto, es un Dios, una entidad divina. Sin embargo, estas normas son muy apegadas a las morales, puesto que emanan de una conciencia, que luego se llena en un colectivo y en una cultura, pero emanan únicamente de una conciencia, de una idea. Luego tenemos las normas sociales, que tampoco son coactivas o coercitivas por parte de un tercero. Son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que pertenecemos como requisitos para ser bien recibido en su entorno. En el caso de no ser acatadas, pues somos rechazados de ese entorno social. Un ejemplo de normas sociales pueden ser las normas de etiqueta, ¿no? Cuando vamos a una fiesta de gala y nos piden que vayamos con camisa o con traje y alguien va en shorts, por ejemplo, no se acatan las normas sociales y por lo general terminará siendo mal visto y criticado. Y por último, las cuales son las más importantes a criterio personal y las que tienen que ver íntimamente con nuestra materia, son las normas jurídicas. Estas son reglas de conductas expedidos por un poder público el cual tiene legitimidad por la democracia. El poder público tiene legitimidad porque el pueblo le da poder para regular la pacífica convivencia de los seres humanos que integran una sociedad. Son las únicas que su cumplimiento se aplica por la coacción del Estado. En las normas jurídicas existe esencialmente una respuesta por parte del Estado y su principal función es evitar, coactar o encerrar la libertad del ser humano. Por eso mismo es muy importante que las normas jurídicas estén bien determinadas acerca de qué es lo que el individuo puede hacer y qué es lo que el individuo no puede hacer. Son determinaciones, mandatos muy específicos, puesto que en el caso que abarque más campo, se puede llegar a coartar la libertad de un individuo, lo cual es lo que menos se espera de un ordenamiento político en el cual se rige por un sistema democrático, en el cual lo que prevalece es la libertad, puesto que nosotros, mediante la legitimidad de nuestra voluntad, determinamos a nuestros gobernantes. Bueno, esto es por parte del concepto del derecho, el concepto del deber, el concepto de ley natural y el concepto de normas. Ahora, pasamos con lo que es la clasificación de las normas. Las normas tienen cierta clasificación
Ya mencionamos algunas, de hecho, como por ejemplo la coercibilidad o la coactividad, que funcionan en la medida en la cual son aplicadas a ciertos y específicos estratos. Por ejemplo, una norma social no va a tener la misma clasificación que una norma jurídica, o una norma jurídica no va a tener la misma clasificación que una norma moral o religiosa. Primero, tenemos que las normas son unilaterales. Estas no prevén la existencia de un sujeto facultado que exige el cumplimiento de la obligación. Simplemente imponen obligaciones, como por ejemplo un poder notarial. En estas simplemente existe una relación, por eso se llama unilateral, puesto que existe la relación de uno hacia otro. Es una imposición, no hay una retroactividad. Por otro lado, en contrario, tenemos la clasificación bilateral, las normas bilaterales. Estas contemplan la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación o viceversa, y la de un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de la obligación. Un ejemplo puede ser un contrato de compraventa. En este caso tenemos a alguien que exige una obligación y otro que tiene que cumplirla, ¿no? Puesto que en un contrato de compraventa existe alguien que vende y alguien que compra. Y el que compra tiene la obligación de realizar el debido pago. Otra clasificación, estas clasificaciones son duales, puesto que bilateral, unilateral. En este otro caso es interioridad, exterioridad. En el caso de la clasificación de interioridad de la norma, sin importar al resultado material de la conducta, la persona actúa de acuerdo con su propia conciencia. En este caso me recuerda mucho al imperativo kantiano, puesto que no se espera qué es lo que va a suceder con la acción cometida, sino que la propia acción se realiza por el simple hecho de que dentro de nuestra conciencia moral es un acto correcto. Para regresar, si gustan, a este tipo de temas, pueden ver el video acerca del módulo 1, acerca de la materia de ética, en el cual se puede entender muy bien el imperativo kantiano y qué es la clasificación interior de la norma. Por su contraparte, la exterioridad son las normas que no atienden la intención del sujeto, sino que se enfocan únicamente en el resultado material de la conducta. Este tipo de normas están más situadas dentro del carácter jurídico. Por ejemplo, un homicidio, independientemente de los casos, bueno, esto es norma penal, un homicidio, independientemente de los casos en los cuales se realice, es un homicidio. Puede aumentar o puede disminuir la pena, pero es un homicidio. Por ejemplo, en el supuesto caso de que sea doloso, culposo, etc. De otro modo, también podemos hablar de la de la incoercibilidad y la coercibilidad de la norma. La incoercibilidad es la aplicación de esta norma, no es exigida por el Estado, que son todas excepto las jurídicas. Las normas sociales, las normas morales y las normas religiosas son incoercibles. No puede ser impuesta por la fuerza o por coacción, ya que su cumplimiento queda sujeto únicamente a la voluntad individual de las personas. Que esto ya lo hablamos en el caso de las normas sociales de etiqueta, nadie nos obliga a vestirnos de cierta forma, o en las normas morales, nadie nos obliga, por ejemplo, a ayudar a un anciano a cruzar la calle o a darle de comer a un niño de la calle. No es una obligación nuestra. Sin embargo, por ende, nadie nos puede, mediante la fuerza pública, obligar. Pero es un asunto interior, ¿no? De conciencia. Ahora, las normas coercibles consisten en el cumplimiento exigido al individuo en contra de su voluntad o incluso con el uso de la fuerza. Estas son las que vienen por parte del Estado. Las normas coercibles son las normas jurídicas. Un ejemplo de esto puede ser un ciudadano, un imputable que se niega a asistir a una audiencia penal. El Estado lo puede obligar. O en materia civil, un padre que no desea pasar la pensión alimenticia que debe, el Estado lo puede obligar. Por último, existen dos clasificaciones más, las cuales son autónomas y heterónomas. Las normas autónomas son creadas por la conciencia misma del individuo. Este habrá de obedecerlas con fin de regular su propia conducta. Un ejemplo de normas autónomas que comúnmente todos las realizamos en nuestra cotidianidad, puede ser incluso el hecho de levantarnos todos los días e ir a trabajar, o el hecho de levantarnos todos los días y hacer tarea, trabajar, bañarnos.
Hay cosas que por su propio resultado de acción pueden ser pesado, difícil, laborioso. Sin embargo, tenemos una conciencia interna de nuestra autonomía que nos manda a actuar. ¿Por qué? Porque le da significado a nuestra vida, porque tenemos una obligación personal, etc. Pero son autónomas. Y las normas heterónomas, que son las reglas que enfrenta una persona y provienen del exterior, como por ejemplo cualquier norma jurídica, cualquier reglamento, etcétera, ¿no? Estamos obligados a cumplirlas. ¿Por qué razón? Porque están ajenas a nuestra propia conciencia y a la voluntad de acción de nosotros mismos. Y hay que cumplirlas por simple mandato. Para finalizar con esta introducción a las normas, vamos a hablar de la pirámide de Kelsen. Para empezar hay que mencionar quién fue Kelsen. Hans Kelsen fue un filósofo y jurista. Él mencionó que cada ley puede derivarse de otra que otorga validez a aquella, hasta llegar al principio de validez final, que es la norma fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que existe una valoración normativa, una jerarquía, la cual se establece mediante diferentes estratos para poder darle valor y para poder darle fundamento al sistema político y jurídico de las naciones. Esta pirámide funciona como un sistema jurídico escalonado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que como una pirámide funciona de escalón en escalón, de punto en punto. A la cima está el máximo valor, que en nuestro caso es nuestra constitución política, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las jurisprudencias en materia de derechos humanos, y van bajando hasta lo último, que son las normas jurídicas individualizadas, como los reglamentos, las sentencias, etc. Pero bueno, el sistema no es otra cosa, dice Kelsen, que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas sobre la base del principio de jerarquía legal. Esto quiere decir que el sistema funciona en la medida en la que normas de mayor y menor poder se entienden entre sí y funcionan en la práctica de la cotidianidad de la sociedad. Esta pirámide tiene una finalidad, sirve para reflejar la idea de validez. Cada escalón es un eslabón de la cadena de importancia de leyes dentro del sistema, pero lo que otorga validez al sistema es la norma fundamental. Todo Estado está regido por una norma fundamental de la cual emanan las demás normas o las demás leyes o reglamentos, la cual es su constitución política. Esta constitución, al menos en el Estado mexicano, se divide en una parte dogmática que sustenta nuestros derechos humanos y una parte orgánica que administra y faculta a los poderes del Estado. Para terminar, vamos a hablar acerca de la jerarquía de las normas, de la cual acabamos de hablar punto por punto. En la cima tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Como bien vemos, primeramente se encuentra nuestra Constitución, pero de igual forma se encuentran todos estos mandatos, todos estos tratados que tienen que ver con la protección de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos, como lo puede ser el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre muchos otros más, que en nuestro catálogo de derechos, en nuestra Constitución, son 29 artículos, los primeros 29 y el 123, hablan de nuestros derechos humanos. Por debajo de esta Constitución, de estos tratados y de estas jurisprudencias en materia de derechos humanos se encuentran las constituciones de cada estado. Entonces, en Tabasco hay una constitución, en Mérida hay otra constitución, en Veracruz hay otra constitución. Por debajo de las constituciones estatales están las leyes estatales, todo este bagaje de normas jurídicas que regulan los diversos aspectos de las relaciones humanas, como lo puede ser la Ley Federal del Trabajo, el Código Penal, el Código Civil, el Código Mercantil, etc. Luego tenemos las leyes municipales y sus reglamentos municipales. Y por último tenemos las normas jurídicas individualizadas. Estas son
contratos, sentencias, testamentos, etc. Y bueno, esto es la pirámide normativa de Kelsen y por ahora es todo. Para dar un repaso final acerca de lo que hablamos en la clase del día de hoy es concepto de derecho, concepto de deber, concepto de norma, concepto de iusnaturalismo o leyes naturales, los tipos de norma, su clasificación y la pirámide de jerarquía normativa del filósofo y jurista Hans Kelsen. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.